A propósito de lo que comentábamos hace unos minutos, en relación a las elecciones parlamentarias, Human Rights Watch ha reclamado la observación internacional en los comicios del próximo 6 de diciembre. El organismo ha resaltado la necesidad de un conteo de votos paralelo que garantice condiciones competitivas electorales justas. Insiste en que las elecciones deben contar con la credibilidad, integridad y respaldo no solo de los venezolanos, sino también de la comunidad internacional. Quiero, cuando son las 6:24 en la costa este de los Estados Unidos, saludar a Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Un gusto saludarle, gracias por acompañarnos. ¿Cómo lograr esa credibilidad, cómo lograr esa tranquilidad, ese contagio paralelo de votos, por ejemplo, del que estaba hablando Vivanco, para que la comunidad internacional esté tranquila en relación a este proceso electoral que va a realizarse en Venezuela el próximo 6 de diciembre? Buenas tardes. Buenas tardes, Dania. Gracias por la invitación. Para que la comunidad internacional esté tranquila, tendrían que ser las elecciones en Venezuela, tendrían que tener tres características vitales, ¿no? De ser libres, ser justas y estar basadas en el sufragio universal y secreto. Esos tres elementos no forman parte del sistema electoral venezolano desde hace más de 10 años ya. Ese es el problema. La Carta Democrática Interamericana, que establece los elementos esenciales de la democracia, en el artículo 3 establece que para que las elecciones sean democráticas deben ser siempre libres, siempre justas y siempre basadas en el sufragio secreto. ¿Por qué digo que no son libres las elecciones en Venezuela? Porque lastimosamente, y no vienen siendo libres ni las presidenciales ni las regionales, no vienen siendo, ni las parlamentarias en este caso, no vienen siendo libres porque desde el año 2004, cuando en la oportunidad del referéndum revocatorio contra el presidente, el entonces presidente Hugo Chávez, cuando millones de personas, 2.100.000 personas aproximadamente firmaron para el referéndum revocatorio, un diputado chavista publicó, a pedido del presidente, publicó esta lista en su sitio de internet, y a partir de ese momento todas esas personas fueron despedidas de sus lugares de trabajo, fueron discriminadas a partir de ese momento por todo el aparato estatal bajo el control del gobierno chavista. Es decir, esas fueron la primera flagrante violación al secreto del sufragio y a la libertad del sufragio. ¿Qué significa la libertad? Que cuando uno va a votar contra el presidente, uno no tiene miedo, o contra el partido de gobierno, uno no tiene miedo de votar en contra. ¿Por qué? Porque sabe que no va a haber represalias. En una democracia, en Colombia, en Argentina, en Brasil, se puede ir a votar contra el gobierno de turno sin miedo a represalias. Esa es la libertad del voto. Esa no hay en Venezuela ya desde el año 2004 y sistemáticamente eso se ha mantenido. Y la justicia del proceso electoral tiene que ver con que haya un mínimo de equilibrio entre las fuerzas que contienden por el poder. En cualquier democracia siempre el que está en el gobierno tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto positivo es que puede hacer campaña desde el gobierno y por lo general se utilizan algunos recursos del gobierno para hacer esa campaña. Incluso lo vemos en Estados Unidos, el presidente Obama va a hacer campaña ahora que va a haber otro candidato demócrata, va a salir y va a ir, por lo menos va a gastar un poco de su tiempo y su capital político en hacer campaña. Pero eso se compensa con el hecho de que el partido de gobierno se desgasta en el hecho de que tiene políticas malas, lo están criticando todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que ese nivel de aprovechamiento de parte de quien está en el gobierno sea permitido. Pero cuando un gobierno es abiertamente autoritario y está sistemáticamente hostigando, acosando, persiguiendo judicialmente a los miembros principales de las fuerzas opositoras, como es el caso de Venezuela, entonces no se puede hablar de ninguna manera de que ese sea un proceso electoral justo. Entonces, lastimosamente, no hay, o sea, la comunidad internacional solamente estando muy desinformada, y lastimosamente sí hay mucha gente en la comunidad internacional que está muy desinformada, puede creer que hay alguna posibilidad de unas elecciones libres, justas y secretas en Venezuela.
Ahora, eso no significa que estas cosas no se tengan que denunciar. Sí hay que denunciarlas. El mundo democrático, el mundo libre, ya sean tanto los latinoamericanos que tienen la suerte de vivir en democracia como los europeos, los norteamericanos, deben estar con los demócratas venezolanos que están aprovechando los pocos espacios que les deja este gobierno autoritario. Ya no tienen ni espacio en los medios de comunicación masivos, solamente están por Twitter y por cadenas internacionales como ustedes, que siguen por lo menos desde afuera transmitiendo, ya que fueron expulsados de Venezuela por el gobierno autoritario. Entonces, estar decididamente con esos demócratas que están tratando de aprovechar los pocos espacios que les quedan para ocupar los pocos puestos que les son permitidos dentro de ese sistema autoritario. Cabe señalar que hay elecciones en todos los países, incluso en las dictaduras más feroces como la dictadura de Corea del Norte, por ejemplo. Hay elecciones en Corea del Norte. La gente cree que es dictadura porque no hay elecciones. No, no. El motivo por el que esas elecciones son de un país dictatorial es porque no son ni libres, ni justas, ni secretas, ni tienen ninguna de esas características básicas que tiene que tener cualquier proceso electoral. En Venezuela no hay esperanza de que eso ocurra. Pues Javier, gracias por acompañarnos. Creo que además hiciste un análisis absoluto y de continuo. Te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation, con quien solemos analizar estos temas que tienen que ver con la democracia y que tienen un contexto político. Buena tarde para ti.